misericordias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu gracia y misericordia, Señor. Pedimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, que quite todo lo que estorbe en este momento nuestras vidas. Quita todo, Señor. Ministranos con tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Yo quiero que busquen en Juan 3:1. Ya recuerden el tema que vamos a tratar. Wolfram, dice, colócaselo allí. Cosas que nos impiden tener familias sanas. Ese es el tema que vamos a tratar. Entonces dice Juan, te digo la verdad, de lo que hablamos sabemos y de lo que hemos visto testificamos. Pero nosotros o vosotros no recibís vuestro testimonio. Y esas palabras que Jesús está declarando a los discípulos fueron aquellos hombres y mujeres que estuvieron con el Señor, que andaron con Él y que conocieron al Señor. Pero yo también quiero utilizar esta palabra de Dios para referirme, ¿verdad?, a nuestras experiencias personales. Porque de lo que sabemos hablamos, no podemos hablar de nada de lo que sabemos, de lo que no sabemos. Ni podemos testificar de lo que no hemos visto. Entonces, indudablemente, que de pronto un joven que no se haya casado, ¿verdad?, no podría darnos un buen consejo acerca de la familia. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia. Ahora, la experiencia es importante, pero no es de pronto suficiente para edificar o sanar las familias. Nadie que no tenga esas experiencias podría aconsejar incluso a las familias, ¿verdad? Y por eso no son suficientes. Por otro lado, sabemos que podemos tener experiencia. Pero a pesar de que tengamos experiencias como padres, es imposible que a través de nuestras experiencias podamos edificar nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Porque siempre tendremos familias disfuncionales e imperfectas. Porque las familias de carne y hueso como la suya y la mía tienen fallas y ¿qué? Y defectos. Y por eso el Señor dijo en Génesis 6:5, yo quiero que busquen esta cita. Génesis 6:5 dice el Señor, vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del hombre son de continuo ¿qué? Al mal. Y esta es la razón para entender que la maldad de los hombres seguirá siendo igual en todos los tiempos, en todas las generaciones. Y mientras el hombre tenga ese perfil de maldad, es imposible tener familias sanas y edificadas. Y en Romanos capítulo 1, me voy a referir a unos 4 o 5 textos. Romanos 1, quiero que lo busquen. En el capítulo 21, en el versículo 21 de Romanos 1, Pablo nos describe la condición perdida de la humanidad después de la creación. Dice la palabra en el verso 21, que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su nacimiento y su necio corazón fue entenebrecido. Dice el versículo 22 que profesaron ser sabios,
y se hicieron necios. El versículo 23 dice, 22, el 23 ahora, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Dice el verso 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron a Dios en sus propios cuerpos. Verso 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y dejaron me perdí. Bueno, dando que honor a las criaturas, ¿verdad?, antes que al Creador. 26. Por esto Dios los entregó entonces a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural, que es en contra de la naturaleza. El 27, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus propias lascivias, ¿verdad?, unos contra otros. Dice el 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres. 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, atragadores, en fin, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican estas cosas prácticamente son dignos de muerte. Y miren ustedes cómo las Escrituras nos muestran la condición perdida de esta generación. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos tener familias sanas y perfectas en medio de esta descripción bíblica? ¿Cómo la podemos tener? Si toda la maldad del hombre ha sido la misma en todos los tiempos y con muy pocas excepciones, hermano, porque las familias perfectas solo existen en los cuentos de hadas. No hay familias perfectas. Y en la vida real, todas las familias son imperfectas y disfuncionales. Ahora, si tú tienes una familia imperfecta, no te preocupes. Solo sabes ahora que no las hay y que la Biblia te dice, que la misma palabra de Dios te dice que tu familia es y seguirá siendo imperfecta, ¿verdad? Incluso nosotros mismos, recuerden, nosotros mismos fuimos escogidos por Dios en medio de nuestras imperfecciones. Y estamos incluso en este proceso de perfección, aunque haya todavía algunos que andan metiendo la pata. Sí, ¿verdad? Porque no se han sujetado, ¿verdad?, a ser perfeccionados por Dios. Y ese es un proceso que no va a acabar mientras estemos en la tierra. Siempre habrá en nuestra vida cristiana tropiezos, pero Dios es perdonador frente a lo que podamos hacer. Dile a tu hermano, no te preocupes. Dile así a tu hermano, no te preocupes, porque estamos en un proceso de perfección. No te preocupes. Y miren ustedes que frente a esta realidad que estamos presentando, yo me preguntaba entonces, ¿cómo podemos tener familias sanas en medio de tantas imperfecciones como lo describe Romano? Una generación totalmente perdida. Y esa generación la tenemos actualmente.
Y piensen ustedes que esas imperfecciones vienen de allá del huerto del Edén, allá. Cuando nuestros padres, ¿verdad?, pecaron, y nosotros hemos heredado precisamente esa generación. Y yo leía la historia de una mujer triste, ella había cumplido 70 años, tenía 5 muchachos, dice la historia, que sus primeros años fueron difíciles, era una mujer sola, había luchado contra enfermedades y rebeldía, contra la falta de motivación y pereza, indolencia de los hijos. Y dice la madre que uno de sus hijos estuvo atormentado a enfermedades, que salía y entraba a los hospitales. El segundo hijo había seguido la liberación sexual y el otro estaba prácticamente loco por un líder religioso. Dice esta madre adolorida: ninguno de mis hijos me han dado placer alguno. Ella dice: Dios sabe que hice lo que pude, pero fracasamos como padres y nuestros hijos fueron desastrosos como personas. Y firma esta historia una mujer triste. Hermanos, ¿ustedes se imaginan la vida de esta mujer sola? Desamparada, angustiada, abandonada, abatida y aún rechazada tal vez por su marido. Y lo peor, 5 hijos. Y yo me imagino que esta mujer se puso las manos en la cabeza: ¿y ahora qué voy a hacer con 5 hijos? ¿Verdad? Y yo digo, eso es un cuadro lamentable que se repite en todas las generaciones y en todo el mundo. Tú encuentras mujeres solas por todos lados, sin marido y con hijos. Es un cuadro lamentable que se repite en el mundo. Porque nuestras imperfecciones, en vez de buscar la unidad familiar, lo que hace es desintegrar la familia. Seguiremos siendo imperfectos y siempre estaremos desintegrando las familias. Y es un problema que estará siempre presente en todos los tiempos. Y si tú eres así, y el día que te mueras, te llevarás tus imperfecciones, ¿verdad? Entonces la posibilidad de tener familias sanas nunca será posible mientras la familia, oído bien, mientras las familias vivan sus vidas totalmente separadas de Dios. ¿Qué dije, hermanos? Que las familias, ¿verdad? ¿Qué dije? Nunca serán perfeccionadas mientras vivan sus vidas totalmente separadas de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo digo porque Dios es la única fuente de edificación de la familia. Dile ahí a tu hermano: Dios es la única fuente de edificación de las familias. Para que las familias puedan servir a Dios, tienen que ser bendecidas por Dios. Tienen que ser transformadas y cambiadas por Dios. Y tienen que ser instruidas por Dios para poder servir en medio de sus imperfecciones. Porque yo no soy perfecto. Ninguno todavía puede tener el título en su casa: yo soy perfecto. No podemos tener ese título todavía. Estamos en este proceso de perfección y a veces, decía yo, a veces algunos todavía andan metiendo la pata. Entonces yo me pregunto, ¿qué cosas realmente son las que nos impiden tener familias sanas?
y me voy a referir a 3 cosas. Primero, que las familias, han vivido en relaciones prohibidas, relaciones de pareja prohibidas. 2, Dios es nuestra única fuente de edificación. Y 3, errores que cometemos los padres cuando Dios no está en nuestro hogar y nosotros queremos ser fuentes de edificación. Entonces, miren ustedes que haber practicado, vivido y tenido nuestros hijos en relaciones prohibidas nos impiden tener familias que edificadas. Si nosotros empezamos nuestra vida de pareja fuera de la voluntad de Dios, a través de relaciones prohibidas por Dios, no tendremos familias perfectas, simplemente. Y estoy hablando de la unión libre. ¿Y la unión libre qué es? Fornicación. Estoy hablando del incesto. Estoy hablando del adulterio. Estoy hablando de la poligamia. Y vamos a meter ahí el homosexualismo y el lesbianismo y los matrimonios gay que fueron aprobados en algunos países. Pero déjame decirte que ninguna de estas relaciones están en el plan de Dios. Ninguna están en el plan de Dios. Y yo digo que mientras la familia no tengan o no se casen, no podemos tener familias perfeccionadas, porque los matrimonios tienen que ser bendecidos. Pero también tengo que decir que el matrimonio en sí mismo tampoco perfecciona la familia. Es apenas un paso a lograrlo, tal vez. El matrimonio en sí mismo no perfecciona la familia, pero es un paso. Porque cuando el hombre y la mujer se casan, pues entonces dan ese paso de obediencia, porque ese fue el mandato de Dios para la vida, para la familia. Y otra cosa es que si Dios no está en esa familia, es imposible tener familias sanadas y perfeccionadas para servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios no está en la familia, es imposible tener familias sanadas y perfeccionadas. Dije que el matrimonio es apenas un paso para cumplir el plan de Dios. Porque todas las relaciones que el hombre, la sociedad y el mundo ha inventado nos impiden tener familias sanas y edificadas, ¿verdad? Por eso dice Génesis 2:24. Yo quiero que busquen esta cita para que ustedes lean y descansar un poquito la garganta. Génesis 2:24. ¿Qué fue lo que dijo el Señor sobre eso? Una sola carne, una sola familia. Hermano, Dios no dijo, oiga bien, Dios no dijo que fuera a través de la fornicación. Él no dijo eso. Y la fornicación son las relaciones libres, ¿sí? Sin ninguna responsabilidad, así de sencillo. En las relaciones libres no hay responsabilidad del hombre. Tampoco dijo el Señor que fuera el incesto, porque el incesto son las relaciones entre familiares. Tal vez un padre con el hijo, el sobrino con el tío,
la hermana con el hermano. O sea, eso es incesto. El Señor no dijo que fuera por incesto. Tampoco dijo que fuera por adulterio. Y adulterio son las relaciones de un hombre o una mujer casada con otra que no es su pareja. No dijo el Señor que fuera por adulterio. Ni fuera a través de la poligamia, que son las relaciones donde el hombre puede tener 3 o 4 esposas. David practicó la poligamia, ¿verdad, pastor? 900 esposas, pero fueron permitidos por Dios. A Él sea la gloria por lo que permitió. No fue entonces tampoco la poligamia, ni menos el matrimonio gay, ni menos eso. Eso es abominación para Dios. Ahí dice en Romanos, los hombres cambiaron el uso natural del sexo y se encendieron en lascivias, ¿qué? Unos con otros. Y así hicieron las mujeres. ¿Ya? Y estamos hablando del homosexualismo y del ¿qué? Lesbianismo. Entonces, hermanos, todas esas relaciones, hermanos, pervierten, dividen, enferman, desestabilizan y hacen funcionales, disfuncionales a todas las familias en todo el mundo. Y piensen cuán complejo es esto. Si eso no cambia, ¿cómo va a cambiar? No tendríamos nunca familias. Siempre tendremos familias heridas, resentidas, angustiadas, desamparadas. Tendríamos todo el tiempo a esa clase de familias. Lamentablemente, esa situación se repite todos los días, en todos los tiempos y en todas las familias, ¿verdad? Tuve la oportunidad de investigar la incidencia de estas relaciones en Colombia y encontré en el Heraldo, no el Pastor Heraldo, sino un periódico de Barranquilla, del 12 de diciembre de 2014, que Colombia ocupa el segundo lugar, perdón, en Latinoamérica, el segundo lugar en Latinoamérica de parejas que viven sin casarse, segundo lugar. Y otro estudio de la Universidad de La Sabana en Bogotá dice que la mayor cifra de parejas después de Perú es Colombia. Que 6 de cada 10 matrimonios han sido infieles. Miren ustedes ese cuadro, infieles. Y estamos hablando del adulterio. Entonces, mientras la sociedad siga practicando todas esas relaciones prohibidas, producto del pecado, la codicia, los deseos carnales, ¿verdad? Siempre tendremos familias heridas, resentidas, angustiadas, desamparadas, solas, abandonadas, como esa mujer que resulta la historia de la mujer triste, así, desamparadas. Y lo que es peor, a veces perdidas sin saber hacer. Pero también en el sermón tuve que admitir que muchas familias, incluso hogares cristianos, se han formado a través de esas relaciones. O a través de esas relaciones, o a través de la unión libre, básicamente.
aunque no era el plan de Dios, porque todas las relaciones fuera de la voluntad de Dios obedecen a los deseos carnales, a las pasiones bajas y a los intereses personales que no fueron aprobadas por Dios. Y yo lo digo porque mi esposa y yo vivimos más de 21 años en unión libre. Esto lo sabe la iglesia antigua, la nueva se lo estoy informando, no lo sabe nuestro pastor. Vivimos en unión libre más de 21 años y tuvimos 4 hijos. 4 hijos tuvimos en esas relaciones y vinimos a la iglesia no porque fueran nuestros deseos de servir a Dios. Por eso no vinimos a la iglesia porque se fuera mi deseo de servir a Dios, sino que tuvo que haber ocurrido algo en mi vida de pareja o en nuestras vidas de pareja para que pudiéramos venir a la iglesia o servir al Señor. Sabemos que nadie por voluntad propia puede hacerlo. Nadie. Tiene que haber o tiene que ocurrir alguna situación en tu vida personal o familiar para que busques a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y de esos 4 hijos perdimos uno prestando el servicio militar. Y ese dolor de padre fue el que nos obligó a refugiarnos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los otros hijos míos son profesionales, no son hijos perfectos, tienen temor de Dios en sus corazones y por eso le doy gracias a Dios. Tampoco fui un hombre perfecto, yo también tuve mis andanzas, pero nunca intenté abandonar mi familia. Y yo sé que esa historia que le estoy contando ahora de mi vida se repite en nuestra iglesia, incluso por hombres, ¿verdad?, que han pasado y vivido esas mismas experiencias. Por eso hoy, hermanos, debemos tener muy claro y tomar en serio esta palabra de Dios, porque así dijo el Señor: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esa unión solo es posible a través del matrimonio, que es una ceremonia bendecida por Dios. Por eso te digo hoy, si todavía estás viviendo en unión libre, estás en desobediencia. Es bueno que empieces a agradar a Dios obedeciendo el mandato de Dios, porque fue la única norma que Dios estableció para las familias. Y la pareja será siempre hombre y mujer, aunque el mundo diga otra cosa diferente. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden, hermanos, que todas las relaciones prohibidas por Dios nos hacen familias heridas, resentidas. Tú no puedes tener un hogar perfecto, más bien ponte a cuentas con Dios, búscale para que puedas ser hallado, de manera que me baso en todo lo que he dicho para decir que hay cosas, ¿verdad?, que hacen que las familias
sean imperfectas y disfuncionales. Porque no tener a Dios en nuestras familias, ni aceptarlo, ni reconocerlo, que Dios es nuestra única fuente de edificación. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Salmo 127, léalo usted, hermano, 1 y 2, versos 1 y 2. Quiero leer en voz alta. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice? Amén. Esa es la verdad fundamental de la palabra para tener una familia sana y edificada. Porque solo es posible cuando Dios está en la familia. Usted no puede edificar su familia sin Dios, ni sin su palabra. No puedes. Edificar es instruir para que el joven o la niña actúe bien, es incitar al buen ejemplo de nuestros hijos. Por muy buenos deseos que usted tenga, nunca será posible que usted, o muchos esfuerzos que haga, nunca será posible, ¿verdad?, que tengas familia edificadas. Porque todos nuestros esfuerzos son vanos. Así son vanos. Y sin Dios prácticamente es imposible. Humanamente es imposible, pero con Dios todo es posible. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Con Dios todo es posible. Yo recuerdo, perdón, antes del testimonio voy a decir que todo esfuerzo que hagamos es espurio, es ilegítimo, es falso. Por muy bien que lo hagamos o por muchas buenas intenciones que lo hagamos, con que lo hagamos, siempre va a ser vano, espurio, falso, ilegítimo. Y si Dios no está en lo que tú quieres hacer, mucho más imposible es lo que tú quieres hacer o quiere que tu familia haga, es imposible. Si Dios no edifica la casa, hermano, en vano también vela el guardia. Miren ustedes la relación del cuidado de Dios, no solo de la familia, sino del lugar donde vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Allí en tu vecindad, Dios está contigo. Dios está guardando tus pasos, tu salida, tu entrada. Bendito el nombre del Señor. Gloria al Señor. Hermano, el mundo puede volcarse sobre las familias, pero Dios es nuestro guardador. ¿Cuántos dicen amén? Como decía el Salmo 121, Jehová es mi guardador, es mi sombra, mi mano derecha, el sol no me fatigará de día, ni la luna, ¿qué?, de noche. Jehová guardará mi salida y mi entrada de ahora y para siempre. Jehová nos guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tú puedes tener una casa muy hermosa con cámaras por todos lados, pero recuerda que Dios es tu guardador. Tú puedes tener una cama king, último modelo, ¿sí? Pero recuerda que Dios es quien guarda nuestros sueños. ¿Cuántos dicen amén?
Incluso tú puedes tener los más grandes planes para tu vida, para tu familia, pero recuerda que es Dios quien dirige nuestros caminos, nuestros planes y nuestros sueños. Es Dios, bendito el nombre del Señor. Y si no son puestos en manos de Dios, nada es posible. Porque al que cree, todo le es posible. Bendito el nombre de Dios. Y también quiero recordar quiero decirle que cuando mi hijo Mauricio, que es el segundo de los varones, intentó separarse de su esposa, ¿cuánto no hicimos nosotros los padres para que él mantuviera esa relación? Muchas veces lo censuramos y queríamos que él actuara conforme a nuestros criterios cristianos. Hermano, todo eso fue en vano, fue imposible. Mi hijo finalmente se separó y luego se casó. Todo lo que nosotros hicimos no funcionó. Y pensaba en este sermón, tal vez que si hubiésemos puesto ese problema de nuestro hijo, lo hubiéramos puesto al trono de la gracia de Dios, los resultados hubieran sido otros, hermano. Porque Dios es quien edifica las familias, ¿verdad? Y eso es lo que estamos enseñando hoy. Nada podemos hacer los padres cuando nuestros hijos tienen problemas de pareja. Nada podemos hacer. Lo único que podemos hacer es orar por ellos. Todo lo que hagamos es inútil. Solo nos toca orar por ellos. Porque es que Dios es fuente de edificación. ¿Y nosotros qué somos? Canales para llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios. Dios fuente de edificación y nosotros los padres solo somos canales para llevar a cabo los planes de Dios que tiene con la familia. Pero cometemos algunos errores cuando somos esos canales, y un error es que a veces nos creemos que somos nosotros los que podemos edificar nuestra familia, somos nosotros, y ese es un error, ¿verdad? De pronto con gritos, con insultos, con intimidades, con amenazas, con castigos fuertes, que son las estrategias que algunos usamos o que los padres usamos para corregir o edificar la casa. Nos comemos ese cuento que somos nosotros los que podemos edificar la casa. Pero es bueno que tú entiendas hoy que no hay dos verdades. O es mentira o es falso. No hay dos verdades. Ni hay dos caminos para ir a Dios. No hay dos caminos. Ni hay al mismo tiempo, ¿verdad?, dos fuentes de edificación. O es Dios, ¿verdad? No puede ser al mismo tiempo Dios o el hombre. No hay dos fuentes de edificación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando yo me creo que yo puedo edificar la casa, mi familia, sin Dios, estoy incluso compitiendo con Dios. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo podemos hacerlo si estamos apartados de Dios, si no conocemos a Dios? Me imagino muchos hombres dirán, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer? No conozco a Dios, no sé nada de Dios, no sé dónde puedo buscarlo. Entonces, ¿cómo puedo edificar la familia? Nos apartamos. Lo primero de pronto que hacemos es apartar a Dios de nuestro hogar y de nuestra familia. Y eso fue lo que dijo Jeremías capítulo 2 verso 13. Yo quiero que lo busquen para descansar un poco la garganta. 2, 13. 13.
Sí, 2:13. Eso es lo que hemos hecho. Hemos dejado a Dios y hemos cavado con nuestra familia eso, cisternas rotas basadas en nuestras propias estrategias humanas, y así hemos dejado a Dios. Fuente de edificación por la aparente edificación que podemos hacer humanamente. No hemos tenido en cuenta a Dios en lo que hacemos, ni en lo que decimos, ni en lo que pensamos, tal vez. Ni aún en nuestros planes. A veces hacemos planes sin Dios. Y tal vez ni en nuestros caminos, ¿verdad? Entonces todas estas cosas que estamos diciendo pues nos estorban en la edificación de nuestra familia. Dije que si Dios no está presente en el hogar y en la familia, no, ¿cómo podríamos tener familias sanas y edificadas, verdad? Y yo quiero que ustedes recuerden esto. Cuando tus hijos crezcan y salgan del hogar, ¿acaso te vas a sentir angustiada? Porque no sabes dónde están, con quién están, qué estarán haciendo. Yo quiero más bien que tomes la decisión de dejar en manos de Dios la vida y el cuidado de tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no podemos ser dioses para estar detrás de nuestros hijos, ni para espiarlo cada vez que ellos salen. A veces no queremos aceptar la realidad, ¿verdad?, de que Dios es el único que edifica el hogar, las familias. ¿Recuerdan ustedes a Job? Sí, ¿verdad? ¿Recuerdan a Job? Y voy a referirme a una cosita aquí a Job, capítulo 1, versos 4 y 5. Dice allí la palabra que cuando los hijos de Job, se lo voy a comentar, hacían banquetes en sus casas, su padre estaba atento a lo que ellos hacían. Él pensaba, o decía Job, quizás hayan pecado mis hijos y hayan blasfemado contra Dios en sus corazones. Y entonces él hacía holocaustos de santificación por sus hijos, por cada uno de ellos. Job no conocía el Salmo 127. Y miren ustedes que con toda la perfección de este hombre varón perfecto, lo único que él podía hacer es orar u ofrecer sacrificios. Fue lo único que pudo hacer. Ahora, si nosotros, ese hombre, porque fue perfecto, dije, salvo algunas excepciones, el caso de Job, que dice la Biblia que era un varón perfecto. Yo creo que lo dice pastor a Job, no sé si a otro lo dice, a Job, ¿verdad? El único que dice varón perfecto. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer en nuestras imperfecciones sino poner en manos de Dios nuestros hijos? Sus salidas, sus entradas sean puestas en manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y él solo oraba y sacrificaba
holocaustos y así santificaba a sus hijos. Hermanos, también quiero comentarles que mientras nosotros no tengamos en nuestro corazón de buscar a Dios, es imposible buscar, cambiar, haber sido cambiados y transformados por Dios, ¿verdad? Solo así podemos lograr tener familias sanas, edificadas por Dios. Yo creo que Job hoy es nuestro modelo, ¿verdad?, para tener una familia sana, porque lo único que hizo este hombre fue eso, orar y ofrecer sacrificio. Porque muchas veces, hermanos, queremos tratar de edificar la casa y nuestra familia, pero desconectados de Dios, que es la fuente de edificación. Tal vez yo me sienta preparado o cualquier profesional lo haría. No, es que yo soy psicólogo y yo puedo saber hasta lo que piensan mis hijos. Y a veces que nos creemos ese cuento de que nosotros, siendo profesionales, queremos hacerlo, pero totalmente desconectado de Dios. Y ese es otro error que nosotros cometemos, ¿verdad? Sabiendo que solo Dios es la única fuente de edificación, de provisión y protección y cuidado de la familia. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ojo, cuando estamos conectados con Dios. Desconectados de Dios, todo es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Y mire usted en Juan 15:5, relacionando esto en Juan 15:5, léanlo por favor, ayúdenme. Juan 15:5. Unidos a Dios, dile a tu hermano, unidos a Dios todo es posible. Bendito el nombre de Dios. Porque esa es la ilustración que nos da esa palabra. Esa es la ilustración. Nada podemos hacer, nada podemos recibir si no fuere dado del cielo. No se trata de estar haciendo mi voluntad, ¿no?, ni tratando de arreglar las cosas, sino haciéndolo todo de acuerdo con la voluntad de Dios. Y así como la planta, miren ustedes en la escritura, la planta para producir fruto tiene que estar ¿qué? Unida al tronco, al árbol, a la rama. Por eso dice la palabra, separado de Dios, nada puedes hacer. ¿Ya? Separado de Dios, nada puedes hacer. Asimismo, una rama separada del árbol se muere, ¿verdad? Es imposible. Y de esa palabra aprendemos, ¿verdad?, que si permanecemos unidos a Dios, ¿qué pasa? Que nuestras vidas pueden ser edificadas. Pero si no permanecemos unidos, todo es imposible. La razón es porque esas familias o esos hombres no están conectados con la fuente de edificación. Tal vez se hacen los sordos cuando el Señor está diciéndole, separado de mí, nada es posible, nada podéis hacer. Y leía en Juan 15, el versículo 7, que el Señor incluso nos dice a nosotros
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, ¿y qué? Y será hecho. Es que tú tienes que permanecer en esa relación para que todo lo que pidas, ¿qué? Sea hecho. Ya Dios lo dijo. Y sus palabras son fieles y verdaderas. Sus palabras no vuelven vacías. Dios es el mismo ayer y hoy. Y lo decía Juan, Dios de todos los tiempos, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el mismo. Y sobre todo que dijo Juan, que Dios no cambia y permanece fiel. Bendito. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Pero muchos hemos dejado a Dios y hemos cavado cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Usando qué? Todo tipo de estrategia humana para hacerlo con nuestras propias fuerzas, pero totalmente separados de Dios. A nosotros los padres no nos gusta, yo creo que no nos gusta ser esos canales de Dios para edificar la familia, porque muchas veces dejamos ese trabajo para la mujer, para la esposa. No, hazlo tú. No, eso lo enseñan o lo aprenden los muchachos en el colegio. Dáselo al vecino para que te cuide el muchacho ahora que vas a salir un ratico. Nosotros rehusamos ser esos canales de comunicación para edificar las familias. Y recuerden que un canal es con una estructura que conduce a agua, ya sea salada, o agua lluvia, o agua negra, o agua estancada. Eso es un canal. Y eso somos nosotros, canales, simplemente canales de edificación. Porque si Dios quisiera enviar un chorro de corrección para la familia, somos nosotros los padres que tenemos que cumplir ese propósito de Dios. Somos nosotros los padres. Y nos toca entonces la opción de pensar, ¿lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿O no lo hacemos? ¿Verdad? Pero aún así, los padres no quieren permanecer unidos a esa fuente de edificación. Sepan o no sepan, conozcan a Dios o no conozcan a Dios, quieran los padres o no lo quieran, Dios es fuente de edificación. ¿Cuánto dicen amén? El único que puede edificar a la familia es Dios. Tú no puedes dejar tu edificación de tu casa y de tu familia al colegio, no. Ni al vecino, ni a la abuela, ni siquiera, ni a la abuela, ni a los tíos, ni a los primos, ni a ninguno. Tú simplemente eres responsable de tu familia. Pero a veces le decimos a la mamá, no, ves tú, coge tú eres la responsable, la pobre mamá. Toca hacer no solo de la casa, sino hasta formar los hijos. Y cuando ella se la embarra, es que el problema es muy tuyo. Yo te lo dije. Así, yo te lo dije. ¿Verdad? Así lo hacemos. ¿Verdad? Así que, precisamente por lo que estamos diciendo, por no querer aceptar la realidad de que Dios es nuestra única fuente de edificación. Y quiero terminar con algo que me llamó mucho la atención. Ya llevamos una hora, ¿están cansados? ¿Podemos seguir? Dios me ha dado una garganta fuerte para hacerlo. ¿Sí? Bueno, voy a referir 4 cositas, no más, pero sencillitas. Está en Mateo 6. Yo quiero que esto lo busque porque te va a servir y lo subrayas. Mateo 6, 9, 10, versículos 9, 10, 11
y 12. Espera un segundito, ahora leemos. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros debemos enfocar la edificación de nuestros hijos y de nuestras familias basado en lo que Dios ha dicho en su palabra. Él dice que Él es el Padre nuestro que está allí, y esa oración se aplica perfectamente a una familia edificada. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso fue lo que Jesús nos enseñó, y eso, oye bien, eso nos vincula como familias de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice Mateo 6:9, como dice, ahora sí quiero. Nueve. Amén. Ese es el Padre nuestro. Dice, Padre nuestro. Quiere decir que Dios es ¿qué? Nuestro Padre. Dile a tu hermano, Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos y estamos sujetos al cuidado, a la protección y a la dependencia de Dios, porque es nuestro Padre celestial. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestro Padre. Y lo que Dios diga, eso es lo que debemos hacer, porque somos sus hijos, dependemos de Él, estamos sujetos a su cuidado, a su obediencia y a su protección. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice también que estás en los cielos. Lo que quiere decir es que Dios es fuente de autoridad sobre todas las cosas creadas. Incluso nosotros mismos somos creación de Dios. Él puede quitarnos y ponernos cuando quiera, porque Él es fuente de autoridad. Pero también es fuente de autoridad de las familias, porque ese fue el plan de Dios para las familias. Gloria, ¿cómo te dicen amén? Y nosotros, hermanos, debemos ejercer esa autoridad delegada por Dios. Nosotros no podemos ser los amigos ni los parceros de nuestros hijos. No podemos ser eso, porque perdemos autoridad. Perdemos autoridad. Los verdaderos padres ponen y establecen límites y diferencias en sus relaciones con los hijos. A veces la autoridad se diluye porque no hemos entendido la palabra autoridad sencillamente. Y a veces nos resta la autoridad de pronto la pareja, la abuela, y otros nos resten autoridad por no querer asumir nosotros esa fuente de autoridad como parejas o como familia. Ahora dice, santificado sea tu nombre. Indica o habla de la paternidad sagrada de Dios, porque eso es, y está Dios por encima de todas las cosas creadas, de la creación, ¿verdad?
Y nosotros tenemos que tomar de esa autoridad para administrar nuestras familias. Dice en Efesios 5:23, se la voy a comentar, que el esposo es cabeza ¿de qué? De su esposa. Así como Cristo es cabeza ¿de qué? De la iglesia. Entonces, no podemos rechazar esa autoridad que Dios nos ha dado. No la podemos rechazar como cabezas de familia. Pero a veces nosotros no queremos recibir esa autoridad y se la delegamos, decíamos, se la delegamos a la esposa, al vecino, a las abuelas. Y esa autoridad que nos ha sido dada o que hemos recibido es para instruir, para corregir, para administrar el hogar con la gracia y la sabiduría de Dios. Dice la otra palabra, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Esto indica fuente de autoridad también, tanto en el cielo como en la tierra. Dios es fuente de autoridad en el cielo y en la tierra. Y esa afirmación debe darnos confianza y seguridad de que con Dios podemos esperar. Dice la palabra, Dios sabe los planes que tiene para nosotros. ¿Que son planes de qué? De bien y no de mal. Él sabe los planes que tiene para tu vida, para tu familia. Él sabe los planes. ¿Cuánto dicen amén? Por eso hoy aprende y reflexiona en tu corazón que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hablamos de la provisión continua que Dios hace en las familias. Sus favores y sus misericordias favorecen todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Y yo quiero que este texto de Éxodo 23-25 se lo lleven, lo subrayen para terminar, ir terminando el mensaje. Éxodo 23-25 dice, es uno de los textos preferidos que yo lo utilizo con mucha frecuencia en mis oraciones. Dice el Señor en su palabra, mas si a Jehová que sirvieres, ¿el qué? Bendecirá tu pan y tus aguas, y Él quitará de ti toda enfermedad. Porque bendecirá Jehová su provisión abundantemente, y a los pobres saciará de pan. Y porque escrito está que no solo de pan que vive el hombre, sino de qué? Toda palabra. Dice el Señor, perdona mis ofensas, porque tenemos un Dios perdonador y reconciliador. No nos dejen caer en tentación, porque tenemos un Padre Celestial que nos protege aún en los momentos y dificultades más difíciles. Él siempre nos dará una salida. ¿Cuántos dicen amén? Así que todo depende de Dios. Confía en Él, que Él edifica su casa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres el único que cambias, que transforma, que puedes edificar nuestra familia, Señor.
disponemos nuestro corazón como hombres, como hombres, mujeres, como pareja para buscarte, Señor, y poder experimentar la sanidad familiar en medio de nuestras imperfecciones y en medio de nuestras diferencias como pareja, Señor. Ayúdanos a tenerte a ti en nuestras vidas, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestra vida cotidiana, Señor. Haz visible cada vez más en nuestra vida una relación contigo, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque sabemos que en medio de nuestras imperfecciones podemos ser edificados para servirte a ti con todo nuestro corazón, de manera que nuestras familias sean perfeccionadas, bendecidas y prosperadas en victoria. Te lo pedimos, Señor, dándote gracias, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Amén, gloria a Dios.